fuimos a una isla ahí enfrente de Bahía Quino y tres embarcaciones nos llevaron ahí, nos dejaron a un equipo de trabajo. Íbamos a estar hoy un par de semanas en la isla haciendo algunas investigaciones y llevamos víveres y agua para eso, porque en esa isla no había nada de líquido, ¿no? Y iban a venir por nosotros acabando ese tiempo. Pero de repente, en la segunda semana empezó la tormenta. Y las olas y el mal tiempo y el día que teníamos agendado para que vinieran por nosotros no llegaron. Y dijimos, está mal el tiempo, es difícil que naveguen, pero mañana se va a componer el tiempo. Y no se compuso. Y así pasaron una semana entera, ¿no? Y aunque podíamos pescar y por la comida no teníamos problema, el agua se iba disminuyendo. Y entonces ya empezamos a preocuparnos porque de veras no veíamos el sol ni las estrellas. Estaba la tormenta tremenda y sabíamos que era muy peligroso navegar, pero también veíamos que era ya muy peligroso quedarnos más tiempo ahí, ¿no? Decíamos, ¿a quién nos vamos a comer primero, no? Y de repente, a la mitad de la tormenta, llegó una de las embarcaciones que nos dejó. Y nos dijo este cuate, es que las otras no se animaron a venir. Y entonces tuvimos que subir toda la gente y el equipo, que llegamos en 3, en una sola embarcación y regresarnos en medio de la tormenta. Y fue una experiencia. Yo me acuerdo que a mí me sentaron hasta adelante en la embarcación, ahí entre cajas y demás, e iba entre las olas viendo. No quieres estar en medio de una tormenta, porque cuando estás ahí en medio del agua, ¿verdad que el agua es un elemento hermoso para nadar, ¿no? Y si estás ahí en Acapulco, en Cancún y en la playita está bien, pero cuando estás en una tormenta en medio del mar, donde las olas rebasan el tamaño de la embarcación y estás en peligro tu vida, no quieres estar ahí. Pero cada vez puede ser que estemos viviendo tiempos de tormenta en nuestra vida, porque nos hemos embarcado y hemos llegado a ese lugar donde no queremos estar, a ese momento que no queremos estar. ¿No te ha pasado que de repente, y ya no estoy hablando de un viaje físico en el mar, en un barco, pero en tu vida te encuentras en un viaje donde no te gustaría estar y te has embarcado ahí porque la tripulación, aquellos que estamos alrededor de nosotros, porque todos viajamos, todos tenemos viajes y todos viajamos en tripulación, y a lo mejor esta tripulación son tus compañeros del trabajo, la oficina, el negocio. Y se embarcaron en algo que tú sabías que no era bueno, pero no te escucharon. Y fueron ahí y ahorita están en medio de esa tormenta. Y empieza a hacer agua el barco, ¿no? Ahí el negocio. O a lo mejor hablando de cuestiones familiares, porque la familia también es una tripulación. Y te encuentras en un lugar y de repente estás ahí. Y recuerdas o escuchas las palabras de alguien de la tripulación que te dice, te lo dije. ¿No te ha pasado? ¿Sí? No estás casado entonces si no has escuchado esas palabras, ¿no? Pero estamos casados frecuentemente. Sí, te lo dije. ¿Por qué te metiste en este negocio? Te lo dije. ¿Pero por qué? Pero estás ahí y escuchas esa voz y tú dices, sí, la mera verdad hubiera escuchado esas palabras. O a lo mejor estás por zarpar y tienes que tomar una decisión, pero no tienes la seguridad si es la dirección o es el momento. Mira, todos nosotros estamos en un viaje, por comenzar. Y hemos llamado a esta serie zarpar, porque lo estamos ilustrando como un barco que necesitamos llenar de tripulación y necesitamos navegar hacia ese destino porque tenemos que movernos, tenemos que intentar negocios, tenemos que comenzar familias. A lo mejor tú en este año te vas a embarcar en la aventura del matrimonio. ¿Sí? Hay alguien ahí que dice, este año yo me caso. O sea, el primer requisito es que tengas novio, que tengas novia, ¿no? Pero a lo mejor dices, este es el año que voy a zarpar hacia el matrimonio. Necesitas escuchar la voz de Dios, necesitas prepararte. Y por cierto, para los que se van a embarcar en el matrimonio, tenemos un prematrimonial, un estudio prematrimonial. Comienza el primer viernes de febrero, no te lo pierdas. También si conoces a alguien, invítalo. Pero estamos todos por zarpar. Y para zarpar, yo quiero hoy que vayamos a una historia que está en el libro de los Hechos, que nos va a ayudar a entender a quién escuchar y cómo navegar correctamente, o qué hacer cuando ya nos encontramos en esa navegación peligrosa, porque hay lugares de navegación complicada. Por lo que ya hemos experimentado o por lo que vemos, y necesitamos tomar buenas decisiones, tener un buen signo en cuanto a nuestra navegación. Así que abre tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 27. Esta es una
un estudio, una enseñanza que Rodolfo Garza, un pastor amigo en Monterrey, nos enseñó, y yo quiero compartirla contigo. Y está en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, después de los 4 evangelios, ese es el libro que viene en la Biblia. El libro de los Hechos lo escribió Lucas, que resulta que ahorita vamos a ver esta historia, y Lucas está en esta embarcación que vamos a estar estudiando. Y Lucas escribe el libro de los Hechos que narra, el primer capítulo está Jesucristo, ya resucitado con sus discípulos, y asciende al cielo. Y a partir del capítulo 2 están los discípulos, reciben la llenura del Espíritu Santo y comienza la nueva iglesia. Y ya capítulos más adelante se integra Pablo, y Pablo empieza a ser el campeón de compartir el evangelio hacia los gentiles. Y en el capítulo 27 vemos a Pablo viviendo un pasaje en su vida, pero Pablo ya había sido aprisionado por compartir el evangelio de Cristo, por hablar de Jesucristo en Jerusalén. Lo metieron a la cárcel y Pablo dijo: pero yo soy ciudadano romano, así que apelo a César. Y entonces de Jerusalén le pusieron ahí un centurión, unos soldados y otros presos más, y rumbo a Roma. Y rumbo a Roma es que sucede este pasaje que vamos a leer. Pero tienes que entender que Pablo, el apóstol Pablo, va prisionero. Va en contra de su voluntad en este viaje, pero vamos a ver todo lo que sucede. Entonces, 27, capítulo 1, ahí en tu Biblia, o te lo van a poner ahí en la pantalla. Y comienza diciendo: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, ¿te acuerdas? Roma está en Italia. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar el puerto de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y es interesante porque Pablo, siendo preso, aún va navegando con Aristarco y con Lucas. Lucas, el que escribe el evangelio, el evangelista, está también ahí en el viaje con Pablo, ¿no? Versículo 4. Y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a sotaviento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y vas a empezar a ver aquí términos marinos, ¿no? Si te gusta la navegación, empiezas a entender, y si no, vas a tener que ir a un diccionario para decir: ¿qué es esto de sotaviento? ¿Y qué onda con el esquife, no? Pero bueno, están en el barco y hay estos términos marinos, ¿no? Versículo 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Pánfila, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Agnio, porque nos impedía el viento, navegamos a sotaviento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Si te gusta subrayar tu Biblia, subraya ahí Buenos Puertos. Suena muy bien, ¿no? O sea, qué bonito nombre, Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahora tienes que entender que, o sea, si aquí llega el apóstol Pablo y nos empieza a hablar, pues todos firmes el apóstol Pablo, pero ahí era un preso, iba prisionero, ¿no? Y entonces Pablo está hablando, pero no necesariamente era la voz más importante que estaba ahí en toda esa tripulación. Pero Pablo tiene una revelación y dice: cuidado, va a haber perjuicio no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, es decir, al dueño de la nave, que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Está padre el nombre, ¿no? Comparó un caballo, no un hijo, Pero
Euroclidón, ¿no? O sea, una tempestad, así se me antoja así para un nombre de caballo está padre. Euroclidón, versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotaviento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es el barco salvavidas, por decirlo, la nave pequeña que va en la gran nave. Y una vez subido a bordo usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y a lo mejor tú dices, yo he estado ahí. Cuando alguien me llevó, yo no quería ir, yo les dije y habíamos ya perdido la esperanza de salvarnos. Pero en esta historia vamos a aprender mucho acerca de cómo navegar nuestras vidas. Vamos a orar tantito. Señor, te damos gracias por esta enseñanza y te pedimos que tú hables a nuestro corazón. Señor, tenemos que zarpar o estamos en este momento navegando y necesitamos un consejo de tu parte. Habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces vamos a ver en esta historia a varios personajes. Y estos personajes te pueden hablar de otras personas en la tripulación de tu vida. Acuérdate, en tu familia tienes una tripulación. Yo tengo una tripulación bien bonita, ¿sí? Que en ocasiones me dicen, te lo dije. En el trabajo tenemos una tripulación. Como iglesia somos una tripulación. Entonces vamos a ver estas personas que pueden representar a otras personas en tu tripulación, pero también te pueden representar a ti mismo. El primero es el hombre que escucha a Dios. Y cuando digo hombre me refiero no al género, sino al ser humano, al hombre. Entonces, hombres y mujeres, grandes y chicos, anchos y delgados, todos estamos ahí en hombre. El hombre que escucha a Dios, ese es Pablo. Pablo está ahí preso. Pero Pablo, aunque está preso, Pablo está con una comunión íntima con Dios, en una comunicación en su oración con Dios. Y aunque está preso, no se ha dado ahí a pérdida, sino que él sigue estando con Dios. Él sabe que tiene un propósito. Él sabe que tiene que dar testimonio ante César. Y Pablo está en comunicación con Dios. Y sucede algo con Pablo, que Pablo ve lo que viene adelante. Y dice, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Tienes que entender que Pablo no es marinero, aunque se ve que en el libro de Hechos vemos cómo sí viaja bastante en barco, pero él es un evangelista y él se dedica a hacer tiendas como un negocio propio, pero él no es marinero. Pero dice Pablo, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Pablo tiene una visión clara de lo porvenir y al estar conectado con Dios, ayunando y orando, tiene una visibilidad espiritual. El hombre que escucha a Dios, que está en comunión con Dios, va a tener una visibilidad espiritual que los otros que están en la tripulación en esta historia no tenían. Él dijo, yo veo. Y Pablo lo que hace con lo que ve es que amonesta a los otros. Hace una exhortación y le dice, jóvenes, ¿sí? No es buen momento para zarpar, porque va a haber pérdida de nave, de contenido y de las personas, ¿no? Ahora, Pablo está preso. Imagínate al centurión. O sea, el centurión es ahí el que llevaba toda la autoridad. Y de repente puede voltear a Pablo y decirle, Pablo, ¿tú qué sabes de navegación? Y aparte eres un preso. Porque vemos en historia cómo habló el capitán y el dueño y la mayoría. Y despreciaron lo que Pablo tuvo que decir. Y a lo mejor te identificas también en esto. Cosas que tú has opinado, pero han despreciado lo que tú has dicho. Pero de todos modos, tienes que navegar con ellos. Familia, estamos en una tripulación. Familia, trabajo, iglesia, en la nación. Tú eres mexicano, ¿verdad que estamos en un viaje aquí con México? Y no le decimos a México, pues me voy a bajar. No, aquí andamos. Y a lo mejor tú dices, necesito hablar con el presidente porque tengo una visión espiritual de algo que estamos haciendo que no está bien. Y a lo mejor no te da audiencia porque te ve y te dice, ¿cómo? ¿Tú quién eres?
Y así estaba Pablo, pero Pablo exhorta. Y ahora, algo que pasa cuando alguien de menor categoría te exhorta, ahora, según la Biblia no hay nadie de menor categoría, pero ¿verdad que nosotros tenemos en nuestro pensamiento que sí hay gente de menor categoría? Porque él no sabe lo que yo sé, él no ha vivido lo que yo he vivido, o él no tiene la edad que yo tengo. Cuando un hijo le dice algo a su papá y el papá voltea y dice, chamaco, ¿cómo crees? ¿No? O cuando un empleado le dice al jefe y el jefe le dice, yo soy el patrón. O cuando una oveja le dice al pastor y el pastor dice, yo soy el pastor. O sea, nos cae muy gordo que alguien nos diga nuestras verdades. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿O en qué planeta estamos? ¿Verdad que sí? Si eres de mi planeta, nos cae bien gordo que alguien nos diga. Y mucho más si pensamos que no tiene la categoría, ni la sabiduría, ni el derecho de decírnoslos. Y cuando nos los dice, como que nos cae gordo. Y hasta le damos la espalda. Y aquí estaba Pablo. Pablo tiene esta revelación. Dice, yo veo. Alguien que ve es una atalaya que decide hablar y decide amonestar. Cuando tú y yo vemos, lo que tenemos que hacer es hablar. Si los otros escuchan, bien. Si no, bien, yo ya hablé. Y Pablo habla, pero resulta que no lo escucharon, porque el siguiente personaje es el hombre, representa al hombre que confía en sus fuerzas, que es el centurión. El centurión es el que tenía ahí la autoridad de todos los presos y de Pablo. Y ese es un hombre entrenado para la guerra, es un hombre que tiene fortaleza, pero es un hombre que confía en su fuerza más que en la sabiduría, o confía en su autoridad más que en la sabiduría. Y a veces pensamos, yo soy la autoridad, ¿no? Yo soy la cabeza de este hogar. Y eso pensamos que nos garantiza que no nos vamos a equivocar. Y no, sí nos equivocamos. Es que yo soy el jefe de esta oficina. Yo soy el líder de este ministerio. Y a veces pensamos que esa autoridad que nos da cierta fuerza nos lleva a menospreciar la opinión del otro. Y así está este hombre que confía en sus fuerzas. Hechos 27:11 nos dice, mas el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y es algo que pasa mucho. ¿Y sabes dónde pasa también mucho con los jóvenes? Porque los jóvenes confían más en su juventud y en su fuerza que en la sabiduría de los viejos. Y de repente el joven dice, ¿cómo crees, papá? No inventes, tú no sabes nada, ¿sí? Y confían más en ellos y en otras cosas que vamos a ver ahorita más adelante y no toman ese consejo. Ese es el hombre que confía en su fuerza. El siguiente es el hombre que confía en su inteligencia, que es representado por el piloto. O sea, el piloto, ese sí es el especialista. El piloto es el que está detrás del timón, ¿no? Es el que conoce el mar, el que ha sido entrenado para el mar, el que tiene la experiencia en navegar. Pablo no tenía una experiencia en navegar, pero el piloto sí. Y puede ser que lo natural digas, Pablo, no, pues piloto, a ver, háblame. Porque piloto es un profesional de la navegación y representa a alguien que confía solo en su experiencia, inteligencia y ciencia. El que confía en lo que yo he experimentado y no en lo que Dios dice o otros dicen. Y esta persona confía en lo que puede ver, en lo que puede medir y en lo que puede controlar. Pero aquello que no se ve, que no se mide o que no entiende, para él no es confiable. O sea, en cierta forma te estoy hablando de un ateo. Alguien que no cree en Dios, porque ha decidido mejor creer en su propia inteligencia, en aquello que puede controlar y medir y entender. ¿Y quién entiende a Dios? ¿Y quién mide a Dios? ¿Y quién controla a Dios? Y entonces decides, mejor no, prefiero solamente confiar en la ciencia. Y mira, la ciencia, la inteligencia y la experiencia son buenas, no las desechamos, necesitamos usarlas, pero tenemos que entender que no todo en la vida es con ciencia y con inteligencia y con experiencia. Porque, ¿cómo explicas a Jesucristo caminando en el agua?
¿Cómo mides a Jesucristo multiplicando los panes, convirtiendo el agua en vino? ¿Verdad que hay algo más allá? Y sí comenzamos con esa ciencia y esa experiencia, pero de repente viene algo más allá, porque el hombre que confía en su inteligencia dice, el lisiado se va a mantener lisiado. Pero Dios dice, el lisiado va a ser sanado. Y muchas veces estamos nosotros con esta perspectiva, nos encontramos y vemos la información, vemos el diagnóstico, pero tenemos que voltear al cielo para decir, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu palabra? Y eso es lo que representa el piloto. Pero necesitamos voltear a Dios y decir, ¿y tú qué opinas? Estas son las evidencias. Esta es la experiencia, es lo que la ciencia dice, pero ¿y tú? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú opinas? Otro personaje que está aquí es el hombre que confía en sus riquezas. Y ese es representado por el patrón. O sea, nos narra cómo estaba el centurión escuchando al piloto, pero había un patrón que era el dueño de la nave. Esa nave era un negocio. Transportaban mercancía y en esta ocasión tenían un gran negocio. Tenían ahí cantidades de esclavos. Vamos a ver que eran 276 personas en este barco. Y entonces el dueño de la nave, el patrón, dice, aquí hay un buen negocio. Y este representa al hombre que confía en sus riquezas. Alguien que ve las cosas siempre con un interés económico, pudiendo ignorar otras señales que deben de influir su rumbo y tiempo. Y muchas veces alguien así se embarca en una navegación, en un viaje, por motivos económicos, pero naufraga en sus relaciones, a veces con los más cercanos. El jefe, el dueño, claro que tenía influencia sobre el piloto. Quizá el piloto sabía que no tenía, pero por la influencia del dueño se dio y dijo, mejor si navegamos para que me paguen más. Y el dinero ciega. Si tu meta y la manera en que tú mides las cosas es el dinero, escúchalo, el dinero nos ciega. Mira, y el dinero es necesario, el dinero es bueno y hay que hacerlo y hay que llevarlo a la casa, pero no podemos poner al dinero como nuestro Dios, como nuestra brújula, porque el dinero ciega. El patrón escuchó al Dios dinero en lugar de escuchar al Dios del mar y de la creación. Y muchas veces la manera en que tú y yo tomamos decisiones está más influenciado por esto que por escuchar la voz de Dios, que por buscar cuál es la opinión que lo que Dios quiere hablarnos. El siguiente personaje es el hombre que es movido por la comodidad. Y es interesante porque Pablo da su opinión y el centurión escucha al piloto y al dueño del barco, pero mira lo que dice aquí en Hechos 27:12. Y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar de ahí e intentar llegar a Fenicia. Y esta palabra incómodo representa al hombre que es movido por la comodidad. Mira, a todos nos gusta la comodidad, ¿verdad que sí? Sí, no te hagas, a todos nos gusta la comodidad y a todos nos incomoda la incomodidad. ¿Sí? O sea, no nos gusta estar incómodos. Pero, mira qué interesante, porque este lugar se llamaba Buenos Puertos, pero era un puerto incómodo. Pues entonces no era Buenos Puertos. Porque el calificativo de bueno no necesariamente tiene que ser cómodo. Hay cosas incómodas en nuestra vida que son buenas, pero como son incómodas, les huimos. Siendo incómodo el puerto, nos habla de un lugar de retos que demanda cambios, una inversión, un lugar en el que no queremos quedarnos, pero que nos conviene quedarnos. ¿Has estado ahí? A lo mejor el joven que ya va creciendo y de repente el hogar se pone incómodo. Pues mi papá se meten en todo y tienen una opinión de todo. Y ya estoy incómodo, no me dejan ser, yo soy joven, yo quiero vivir. Y decide dejar el buen puerto porque se puso incómodo y se independiza. Ahora, si tienes 50 años, por favor, ya independízate, ¿no? De tu casa.
pero hay un momento, hay unos jóvenes que todavía no es el tiempo de independizarse, de salir, porque estás en buen puerto. ¿Sí está incómodo? Claro que está incómodo, pero es un buen puerto. Te platico de otro buen puerto que es incómodo. La iglesia. La iglesia es un buen puerto, pero es un lugar incómodo. Y tú dices, no, pues está bien cómodo este lugar, ¿no? Está bien suave las pantallas y la velita y yo estoy cómodo aquí. Pero ¿sabes qué? Las cosas que hablamos, la verdad que tomamos de la Biblia es una verdad que incomoda. Y si no te ha incomodado, pues tenemos que hablar más fuerte. Pero es un lugar, estamos aquí y somos confrontados y hay una incomodidad y de repente tú puedes decir, mejor ya no vengo. Porque aunque sé que es buen puerto, es un lugar incómodo. Porque me están hablando de que deje aquello, o de que camine por acá, o de que priorice de cierta forma de la moral de Dios, del camino de Dios, del diseño de Dios. Y puede ser incómodo. La iglesia es un lugar incómodo, pero que te conviene, nos conviene. Nuestra labor en la iglesia no es tenerte contento. Nuestra labor no es enviarte contento al infierno. Nuestra labor es incomodarte para que alcances aquello por lo que Jesucristo te ha alcanzado. Y si de repente algún mensaje te incomoda, di, estoy en buenos puertos, porque están hablando en mi corazón, porque el Espíritu Santo está hablando. Hay algo que Él quiere cambiar en mí. Y decide permanecer ahí. La Biblia es un incómodo cuando tú la lees. Hay ciertas cosas que te confrontan. Dios quiere transformarnos. Claro que Él nos acepta como estamos, pero Él no nos va a dejar como estamos. Él nos va a incomodar para que seamos transformados, para que encontremos las riquezas de la vida, los principios del reino, para que aprendamos a sembrar, para que podamos ser luz y sal. Escucha, familia, la cruz es un lugar incómodo, es un lugar de muerte, pero que produce vida. Y a lo mejor tú le dices, no, Dios, mi vida está bien así, aquí así estoy cómodo. Pero escucha, la medida del éxito no debe de ser la comodidad, pero la vida que se está engendrando durante el viaje. Y a lo mejor, si tú piensas un poquito como yo pienso, claro que ponemos la comodidad como la medida del éxito. Y estoy cómodo, tengo éxito. Pero nunca debes de poner eso, porque entonces vas a ser como el hombre que es movido por la comodidad. El éxito es decir, hay vida en mí. Hay vida en mi familia, en mi matrimonio, en mi negocio, en lo que yo estoy sembrando para México. Aunque tenga que pagar un precio, aunque me tenga que esforzar, aunque tenga que incomodarme, aunque tenga que perderme el partido de fútbol americano. Es un sacrificio, pero hay vida ahí. El hombre que confía en la comodidad. Es rica la comodidad, es agradable, pero nos puede engañar. Nos puede cegar también. El siguiente es el hombre que confía en la opinión de la mayoría, porque dice que el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí e intentar llegar a Fenicia. La mayoría, el hombre que confía en la opinión de la mayoría donde la confianza está más en la opinión popular que en lo que Dios tiene que decir. ¿Y sabes qué? Siempre va a haber una mayoría, siempre. Pero muy seguido, esa mayoría está equivocada. Y mira, la democracia es un mal necesario, pongámoslo así, ¿sí? Y hay cosas que se manejan con democracia, pero nuestra relación con Dios no es una democracia. La iglesia no es una democracia, es una teocracia, donde Dios es el rey, donde Dios es el que opina, porque lo que no hacemos es, vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer una votación, ¿no? Para ver qué le decimos a Dios, para ver qué opina Dios, o para cambiar la manera que Dios opine. Vamos a hacer una votación para ver si seguimos siendo nada más hombre y mujer, o le metemos ahí un it, ¿no? O sea, el tercero, el cuarto. Pues no podemos hacer eso. Dios ha dicho hombre y mujer, y no está votación. Claro que la mayoría puede opinar otra cosa, pero Dios opina algo. ¿Qué es lo que Dios opina del matrimonio? ¿Qué es lo que Dios opina de la familia? ¿Qué es lo que Dios opina? No es la mayoría. Dios no actúa en democracia.
Él no pone a votación, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no vamos a levantar aquí una votación para ver si le cambiamos la opinión a Dios. Es muy fácil escuchar a la mayoría, pero es muy fácil que la mayoría se equivoque. Necesitamos escuchar a Dios. Ahora, déjame ponerle un balance a esto, porque a lo mejor ya algún joven dijo, entonces en mi casa la mayoría, mi papá y mi mamá están equivocados, y yo la minoría estoy bien. Espérame tantito. Si tú estás rodeado de Pablos, tienes 4 o 5 Pablos alrededor y los 4 o 5 Pablos están opinando lo mismo, entonces la mayoría está correcta y tú estás incorrecto. O sea, ¿quiénes son esos Pablos? Gente que ama a Dios, gente que te ama a ti, gente temerosa de Dios, gente que quiere lo mejor para ti, más allá de tu comodidad. Tu papá, tu mamá, tu hermano, tu pastor, tu amigo, tu colaborador. O sea, alguien que sabes que camina con Dios y que sabes que te conoce y que te quiere. Y entre ellos están opinando algo contrario de lo que tú quieres decidir, escúchalos. Pero la mayoría que yo hablo es la mayoría que encontramos en el mundo, porque empezamos a ver lo que se empieza a manejar en redes sociales y lo que la gente, aún las cámaras y demás empiezan a votar. ¿Y sabes por qué lo votan? Porque la mayoría opinó algo, pero en ocasiones están equivocados, como en esta historia. La mayoría opinó, acordó zarpar, pero se equivocaron. Y el otro personaje que aparece es el hombre que confía en las apariencias, porque narra en el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas. Y estas son las apariencias, una señal que engaña, una apariencia que confunde. Porque a lo mejor estamos escuchando algo de parte de Dios, pero de repente decimos, pero mira, está todo calmadito. Cuidado con la tormenta. Y tú dices, pues está todo calmado. Y te vas con la finta, te vas con las apariencias. Las apariencias no son suficientes. Es un primer signo, pero no son suficientes. ¿Te ha tocado que de repente contratas a alguien, a lo mejor ahí para la empresa, ¿no? Y por fuera llegó bien peinadito y su currículum y demás, pero salió un desastre? Las apariencias no son suficientes. Necesitas conocer lo profundo del corazón de esa persona. Jovencita, a lo mejor tú ves al novio y dices, pero por fuera es tan lindo. Qué bueno que tenga una buena apariencia. Pero necesitas conocer su corazón. Las apariencias no son suficientes. Necesitas conocerlo y necesitas escuchar a Dios acerca de su opinión y a tus padres también. Y lo que sucede, todos estos personajes que vemos, el centurión, el piloto, el dueño, la mayoría, las apariencias. Todos estos hombres tomaron la decisión de navegar por su cuenta sin consultar a Dios. ¿Y saben los que le esperan? Lo leímos ahí, el Euroclidón, ¿no? Qué palabra tan fuerte, ¿no? O sea, un tormentón. Les vino la tormenta y la lluvia y las olas y estaban naufragando. Dice que pasaron 14 días sin ver el día ni las estrellas. 14 días de tormenta. Si tú tomas una decisión sin consultar a Dios, ¿sabes lo que te espera? Un Euroclidón. Y no quieres estar ahí. A lo mejor tú dices, oye, yo consulté a Dios y aún así estoy en una tormenta. Pero esa es una tormenta diferente. Sí hay tormentas, no te estoy prometiendo mares calmados el resto de tu vida. Sí hay problemas, sí hay conflictos y hay tormentas. Pero es muy diferente cuando tú te metes a una tormenta por obedecer a Dios que cuando te metes en una tormenta por no escuchar a Dios o desobedecer a Dios a través de la opinión de otros. Son tormentas muy diferentes. Porque cuando tú te metes en la tormenta obedeciendo a Dios, tienes todo el respaldo de Dios. Dios está ahí contigo y hay un propósito aún en esto. Y si tú eres el capitán, el dueño, el centurión, ¿qué responsabilidad tenemos para navegar ahí? Tomamos una decisión financiera sin consultar a Dios, viene un Euroclidón. Pusiste a alguien en tu estructura de negocios o ministerio sin consultar a Dios, viene un Euroclidón. Te embarcaste en una relación sin escuchar a Dios, viene un Euroclidón. El que tiene la información es el Espíritu Santo. Él es el que dice, buscadme y viviréis. Ahora,
vamos a hablar del otro personaje, que es el hombre que confía en Dios. Y vamos a volver a hablar de Pablo. Pablo es este hombre que confía en Dios. Iba preso y se tuvo que ir con toda la tripulación. Y vamos a regresar ahí a Hechos 27, versículo 21, para continuar leyendo la historia. Acuérdate, Pablo iba preso a Roma. Se embarcaron ahí, Pablo opinó, no le hicieron caso. La mayoría dijo que sí, tuvieron la brisa del sur y entonces empezaron a navegar. Pero vino la tormenta, Euroclidón, y estamos aquí en el versículo 21. Después de 14 días, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo, ¿qué crees que dijo? ¿Qué dirías tú? Te lo dije. Es sabrosísimo decir te lo dije. ¿Sí o no? ¿Verdad que, o sea, son esos momentos en la vida, ¿no? Que uno disfruta y dices, te lo dije. ¿Sabes de dónde viene esa frase, te lo dije? Aquí de Pablo, historia de Pablo. Dice, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Está buenísimo. Te lo dije, centurión, te lo dije, piloto, te lo dije, patrón, te lo dije, tripulación. Ahora, está bien, dile, te lo dije, ¿no? Si estás casado, ¿sí te han dicho te lo dije? ¿Sí? Si no, no estás bien casado. Yo estoy bien casado. Cada ratito me dicen, te lo dije, ¿sí? Pero de vez en cuando también yo la regreso, ¿no? Pero bueno, Pablo dice, se los dije, pero no queda ahí. Ahora, porque a veces podemos decir, y a veces te encuentras ahí, estás en esa tormenta y tú dices, ay, se lo dije. Y estoy aquí sufriendo porque soy parte de la tripulación. Y entonces, en nuestro pensar, lo siguiente sería empezar a orar a Dios. Y nuestra oración sería una cosa así, ¿no? Dios, apiádate de mí y trae juicio con el que tomó la decisión, ¿no? No decimos juicio, está muy bueno. Trata con su vida. ¿Verdad que decimos? Trata con su vida, ¿sí? Este que no me escuchó, este que yo le dije, apiádate sálvame a mí, pero dale una lección, ¿no? Pero mira lo que cómo Pablo ora. Versículo, ¿dónde estamos? Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Entonces, bueno, sacó eso, se los dije. Pero de ahí continuó. Los exhorta a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Ahora, ¿te acuerdas que Pablo ya había dicho que iba a haber pérdida aún de vidas? Y de repente aquí Pablo está diciendo, sí va a haber pérdida de la nave, pero no va a haber pérdida de vidas. ¿Se está contradiciendo? No. Mira versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo no estaba orando por venganza. Pablo, aunque seguramente tenía ese te lo dijo, pero empezó a orar con Dios y dice, Señor, perdónalos, sálvanos a todos. Él ya había tenido esa revelación de pérdida aún de vidas, pero él intercedió con Dios y dijo, Señor, salva. Y no es una lección para nosotros, porque a lo mejor estás ahí en la familia y dices, ay, yo le dije te lo dije que no te metieras en ese negocio. Pero tu oración es, Señor, sálvanos, porque Dios le concedió todos los que navegan contigo. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda. Hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, o sea, ahí con piedras, echaron 4 anclas para la proa, para la popa, y ansiaba que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife, que es ese barco pequeño, el salvavidas, al mar, aparentaban como que querían largar el ancla de la proa. Pero Pablo dijo al centurión, a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. O sea, se querían ir los marineros, salvar su propia vida. ¿Qué diferencia de Pablo, no? Que quería salvar la vida de todos, a estos
asalariados. Versículo 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Y ya después puedes seguir leyendo la historia, porque sí naufragaron, pero todos se salvaron. Y la aventura ahí continuó, porque fueron a una isla, y en la isla ahí todos mojados, una serpiente le mordió a Pablo, pero grandes cosas sucedieron. Y este es el hombre que confía en Dios. Mira este versículo, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en perfecta paz. ¿Pablo estaba en medio de la tormenta? Sí. ¿Pablo tenía paz? Sí. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es la presencia de Dios, es la confianza en Dios. Esa es la paz. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Yo lo pongo en una frase. Antes de zarpar, más vale a Dios preguntar. ¿Lo dices conmigo? Antes de zarpar, más vale a Dios preguntar. Yo sé que tú tienes viajes por delante. Por lo menos tenemos el viaje 2017. Tienes cosas que conquistar, negocios que hacer, relaciones que comenzar, familias que fortalecer. Pero antes de zarpar, más vale a Dios preguntar, consultar y buscar su consejo. Cierra tus ojos. Y quizá alguno de estos personajes de que vimos te impactó más, te llamó más la atención, o quizá hasta te dolió más. Y tienes que saber que es Dios hablando a tu vida. Porque a lo mejor dices, pero ¿cómo voy a escuchar a Dios? Dios ya está hablando a tu vida. Y si alguno de estos te impactó más, es Dios mismo diciendo, pon atención a esto. Ten cuidado con esta manera de caminar, de pensar, de decidir.